¿Qué es el teletrabajo? La definición de teletrabajo surgió en el año 1973 por un grupo de científicos estadounidenses de la Universidad de California del Sur, bajo el mando del físico Jack Niles, conocido como el padre del teletrabajo. Estos investigadores realizaron estudios sobre la aplicación de las tecnologías informáticas para encontrar beneficios económicos en las empresas, mediante la reducción de desplazamientos y trasladando la información fuera del lugar de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo lo define como una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de la oficina o de las instalaciones de producción, donde el trabajador no tiene un contacto directo con sus colegas y realiza su trabajo con ayuda de las nuevas tecnologías. En el caso de Colombia, la definición de teletrabajo está definida desde la Ley 1221 del 2008 como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerir la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Debemos aclarar que según el ABC del teletrabajo en Colombia, el teletrabajo no es una profesión, tampoco un call center, no es una manufactura en casa ni tampoco un servicio a domicilio. Por el contrario, el teletrabajo es trabajo desde cualquier lugar que no sea la empresa, con un horario flexible y la utilización de las tecnologías de la información. ¿Qué clases de teletrabajo existen? En Colombia se reconocen tres clases de teletrabajo. Están los teletrabajadores autónomos, que son aquellos que escogen libremente el lugar en donde trabajarán, como Juana, que trabaja siempre fuera de la empresa, desde su casa o cualquier otro lugar donde se encuentre, y solo acude a la oficina en algunas ocasiones. También están los trabajadores móviles. Son aquellos que no tienen un lugar de trabajo fijo y las herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales están instaladas en sus dispositivos móviles, como Camila, quien trabaja como Community Manager desde su teléfono, así puede acceder en cualquier momento a su trabajo de una manera sencilla y rápida. Por último, están los trabajadores suplementarios. Son quienes ocasionalmente realizan sus labores fuera del lugar de trabajo, pero el resto del tiempo lo hacen en la oficina, como Mauricio, quien asiste a la oficina solo 2 días a la semana para reunirse con sus colegas, y el resto de días trabaja desde su casa. El teletrabajo en el mundo. En el continente asiático, en países como el Japón, se reportó que para el año 2006 se contaba con un 53% de teletrabajadores, y se preveía que para el 2011 esta cifra alcanzaría el 80%. En Europa, para el año 2000 ya existían más de 10 millones de teletrabajadores, el 6% de la fuerza laboral. República Checa, Dinamarca y Bélgica ocupan los primeros lugares en la práctica del teletrabajo, con un 15.2, 14.4 y 13% respectivamente. Y en países como Suiza, esta práctica se cuadruplicó entre 2001 y 2015, pasando de 248.000 a 831.000 teletrabajadores. Mientras tanto, el teletrabajo en América Latina y el Caribe se mantiene por debajo del 15%, siendo un fenómeno que apenas empieza a despertar interés, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe del año 2012. En México, la población de teletrabajadores para el año 2008 fue 2.937.604 y para el año 2009 fue de 3.027.465. En Colombia, el número de personas que realizan trabajo desde sus viviendas para el año 2010 era del 10.6% y para el año 2015 ya existían 42.000 teletrabajadores, un 30% más que el año anterior. Además, 185 empresas han firmado el Pacto de Teletrabajo, que busca elevar el número de teletrabajadores en 120.000 para el año 2018. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo? El teletrabajo ofrece grandes ventajas tanto para las empresas como para el trabajador. Entre las ventajas para el trabajador se puede contar con la mejora en la calidad de vida familiar, ahorro en dinero y tiempo, y la mejora en su salud. Se disminuyen los accidentes laborales, además de permitir a las personas en condición de discapacidad poder vincularse laboralmente. En las empresas, el teletrabajo permite controlar gastos en infraestructura, mejorar la administración de los recursos de las empresas y acceder a un mayor mercado laboral, así como reducir el ausentismo y los accidentes de trabajo. Asimismo, el teletrabajo ofrece grandes ventajas para el medio ambiente.
como la disminución del consumo de hidrocarburos y el aporte a la reducción del calentamiento global. Por supuesto, el teletrabajo también supone algunas desventajas. Para el trabajador, supone algunas dificultades en tanto a la organización de los tiempos de trabajo y descanso que pueden entrar en conflicto. Asimismo, el aislamiento social y profesional. Para las empresas, el teletrabajo supone ciertos gastos relativos a la adecuación del puesto de trabajo, así como la posible pérdida de control sobre las actividades del trabajador. ¿Cuáles son los riesgos laborales en el teletrabajo? Como todo tipo de trabajo, el teletrabajo supone ciertos riesgos laborales, que en general se pueden distinguir en cuatro categorías. Riesgos psicosociales, que están relacionados con el control y la autonomía en el trabajo, la conciliación entre la vida privada y laboral, el desarrollo profesional y la regulación legal e institucional. Problemas de salud, asociados al estrés cuando hay una dependencia de la tecnología que puede generar sensaciones de fatiga, cefalias, diarreas, palpitaciones y trastornos del sueño, producto de la fatiga mental que llega a afectar la salud física. Riesgos ergonómicos, que se producen por un desgaste anormal de las articulaciones y los músculos del cuerpo. Pueden ir desde una tendinitis de mano, un síndrome del túnel del carpio o un síndrome del manguito rotador, hasta lesiones en espalda y mucho más. Riesgos de seguridad y locativos. Estos están relacionados con los objetos que por malas condiciones de funcionamiento tienen la capacidad potencial de producir accidentes, como electrocución, paro cardíaco, caídas desde el propio nivel, contusiones, heridas, golpes, fracturas e incluso la muerte. ¿Cómo prevenir los riesgos laborales en el teletrabajo? Ahora, te daremos una serie de tips para prevenir los posibles riesgos laborales en el teletrabajo. Es importante tener en cuenta, primero, el orden y el aseo. Trabajar en un espacio ordenado previene que se presenten accidentes en el sitio de trabajo. Entre menos cosas existan como distractores, más fácil será poder realizar tu labor. Segundo, riesgo eléctrico. Es importante el buen mantenimiento de las instalaciones eléctricas del puesto de trabajo, evitando sobrecargarlas, que tengan polo a tierra y no usar extensiones que no garanticen la continuidad del conducto de tierra, ya que pueden generar un cortocircuito. El cableado debe encontrarse debidamente organizado, sin que interfiera con puertas, ventanas, cajoneras o el paso. Tercero, riesgos locativos. Es necesario conocer los posibles riesgos del lugar de trabajo para evitar accidentes, teniendo en cuenta las irregularidades del techo, piso y las de alrededor del área de trabajo en general. Cuarto, desplazamiento en vía pública. Cuando tenga que ir a su trabajo, tenga en cuenta las señales de tránsito y zonas peatonales. No cruce la calle hasta que se detengan completamente todos los vehículos. Esté atento a todo lo que ocurre a su alrededor. Quinto, sismo o terremoto. El teletrabajador debe estar entrenado en caso de presentarse un sismo y saber cómo actuar. Parte de esto es conservar la calma, suspender la actividad que esté desarrollando en ese momento, alejarse de ventanas, estanterías, cables de luz o conductos eléctricos y objetos que puedan caer. También lo es la identificación de los lugares más seguros, como una esquina o un corredor, debajo de un escritorio o algún elemento que pueda soportar la caída. Sexto, incendio. Hay que conservar la calma, no gritar, no correr, no empujar. Ubicar el extintor más cercano y hacer lo posible por apagar el fuego y, de ser posible, notificar al empleador. Séptimo, hábitos y estilo de vida saludable. Visitar al médico periódicamente y atender sus instrucciones. Mantener hábitos nutricionales saludables. Evitar el consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas, además de realizar ejercicio regular para prevenir enfermedades del sistema digestivo, cardíaco y osteomuscular. Octavo, riesgos psicosociales. Hay que distribuir adecuadamente el tiempo en las actividades personales, sociales y de trabajo, y el tiempo para compartir con la familia y amigos, incluso con actividades creativas y artísticas. Noveno, riesgos biomecánicos. Las principales medidas van encaminadas hacia la correcta postura y disposición del espacio de trabajo. La ubicación de la pantalla debe ser frontal al trabajador, de tal modo que se eviten los movimientos de rotación del cuello o que el cuello esté en hiperextensión. Otra medida es la distancia entre la pantalla y el ojo, que debe estar entre 35 y 60 centímetros. La distancia que se contempla de la pantalla y el ojo es la necesaria para que exista una buena agudeza visual en el puesto de trabajo. Asimismo, se recomienda que el teclado se ubique sobre el escritorio para facilitar el apoyo de los antebrazos en la acción de digitar, al mismo tiempo que el área esté despejada de cajas o cualquier obstáculo que impida realizar el trabajo. El escritorio debe permitir que el teletrabajador esté cómodo y confortable para realizar la actividad laboral de manera adecuada.
En cuanto a la silla, esta debe tener un tamaño de asiento y espaldar que cubran bien la cadera y ofrezca un apoyo suficiente para la espalda, contribuyendo fácilmente a que el trabajador pueda realizar cambios de posición del asiento y del espaldar. Paralelamente, la altura de la silla debe ser la adecuada, de acuerdo a las medidas de cada trabajador. Esto es indispensable para evitar la aparición de lesiones o molestias osteomusculares. Hay que mantener una adecuada posición del cuerpo, realizar estiramientos y descansar por periodos de las actividades repetitivas, cambiando las posiciones del cuerpo. Décimo, conservación auditiva. Si la diadema es para un solo oído, es conveniente intercambiarla cada cierto tiempo. Los auriculares deben cubrir la oreja completamente, utilizar el volumen mínimo y ubicar el micrófono correctamente con un manejo de voz con volumen bajo. Con estos tips ayudamos a prevenir los riesgos laborales en el teletrabajo, teniendo en cuenta que la salud del teletrabajador depende tanto del trabajador como del empleador. ¿Qué hacer cuando hay un accidente de trabajo? Si bien la prevención limita la posibilidad de que un accidente ocurra, es importante conocer cómo actuar en caso de que esto suceda. Aquí te contamos cuáles son las acciones a realizar como primeros auxilios después de un accidente laboral como teletrabajador. Primero, en caso de quemadura. Una quemadura es una lesión que puede ser causada por contacto con elementos calientes, productos químicos, corrientes eléctricas, exposición al sol, entre otros. Estas se clasifican en 3 grados de acuerdo a la gravedad de la lesión. De primer grado, cuando se produce en la zona quemada un enrojecimiento en la piel acompañado de dolor intenso. De segundo grado, cuando en el sitio de la lesión se forman ampollas acompañadas de un dolor intenso. Y de tercer grado, cuando las lesiones llegan al tejido interior dejando la piel reseca e insensible por la destrucción de las terminales nerviosas. En caso de quemaduras, hay que apagar las llamas del accidentado con una manta o haciéndole rodar por el suelo. Separar las ropas próximas a las quemaduras para evitar que se adhieran a la piel. Si la quemadura fue por electricidad, hay que reanimar al accidentado con respiración artificial si se está entrenado. En caso de hemorragia, la hemorragia es la salida de sangre dentro o fuera del cuerpo. Lo primero que hay que hacer es comprimir la parte que sangra. Lo segundo es la elevación de la extremidad si es posible. Y finalmente, si no se detiene la hemorragia, hay que hacer un torniquete con una banda o con lo que se pueda hacer un nudo. Tercero, en caso de fracturas. Las fracturas son la pérdida de la continuidad del hueso producida por una causa violenta e inesperada. Las acciones deben de estar enfocadas en no mover más el hueso para evitar una fractura de mayor complejidad, tratando de inmovilizar el miembro afectado. Cuarto, en caso de esguinces o luxaciones. Estas son la rotura o mal estiramiento de un ligamento o una fibra muscular, o también la separación o dislocación de dos huesos en una misma articulación. Las acciones a realizar son aplicar frío local e inmovilizar el miembro. Quinto, en caso de intoxicaciones. En el teletrabajo, existen riesgos de intoxicación por monóxido de carbono y metano, que producen síntomas como mareos, náuseas, pérdida de la conciencia, paro cardiorrespiratorio, problemas respiratorios y quemaduras. Las acciones están dirigidas a protegerse de la fuente tóxica, sacar al trabajador de la exposición al tóxico y finalmente dar reanimación cardiorrespiratoria si se cuenta con el debido entrenamiento. Por supuesto, estas recomendaciones deben ser tenidas únicamente como medidas de primeros auxilios, y siempre que estos accidentes ocurran es importante acudir al médico.